Has llegado a la biblioteca mística. Bienvenidos, viajeros del alma. ¿Y si el símbolo más poderoso de la antigüedad estuviera justo frente a ti y nunca te hubieran enseñado a verlo? La mayoría ha visto el patrón, pero casi nadie entiende lo que encierra. La llaman flor de la vida, y aunque hoy se replica como decoración o tatuaje, en la antigüedad era considerada un símbolo de acceso. Los antiguos sabios, desde Egipto hasta la India, no la usaban por estética, sino como una herramienta para alterar estados de conciencia y armonizar el cuerpo sutil. Este diseño no era decorativo, era funcional. Se decía que resonaba con la estructura misma de la creación y que todo lo que existe se basa en ese patrón. Curiosamente, reaparece en manuscritos antiguos, grabada en piedra, en templos ocultos y en sitios sagrados separados por miles de kilómetros y siglos. Pero lo que casi nadie sabe es que esta figura también puede usarse hoy, de forma práctica, silenciosa, precisa, y su efecto, aunque sutil, es verificable. No es cuestión de fe, sino de activación. A lo largo de este video vas a descubrir por qué los antiguos protegían tanto esta figura, y también te mostraré 3 maneras que puedes aplicar tú mismo en rituales simples pero poderosos para armonizar tu energía cada día. Quédate, porque quizá lo que estás a punto de recordar ya vive dentro de ti, esperando ser activado por un símbolo que lleva milenios buscándote, y apenas hemos comenzado. Cuando un símbolo se borra del inconsciente colectivo, no desaparece del todo. Se esconde, se distorsiona, se vuelve un eco débil en el fondo de la memoria humana. Y con el paso de los siglos, ese eco comienza a confundirse con superstición, con arte, con simple coincidencia visual. Pero en realidad, la pérdida de estos símbolos implica mucho más, porque al borrar el patrón se debilita la conexión con la estructura misma de la existencia. La flor de la vida, por ejemplo, no es solo un diseño armónico, es un código que resonaba con los ritmos internos del cuerpo y los ciclos de la naturaleza. Y su olvido trajo consecuencias. Míralo en el cuerpo. Las culturas que conocían la flor de la vida también conocían la energía del agua, el equilibrio de los hemisferios cerebrales, la resonancia entre órganos y emociones. Hoy, muchas de esas conexiones se han roto. Dormimos mal, respiramos mal, pensamos de forma fragmentada, porque algo en nuestra geometría interna ya no se alinea con su patrón original. Y míralo en la historia: templos destruidos, manuscritos escondidos, sabidurías perseguidas. Todo símbolo que puede activar al ser humano fue silenciado o vaciado de significado. Lo que queda es la cáscara, la forma sin función, el ícono sin energía. Pero también hay consecuencias sutiles, casi invisibles. El olvido de estos patrones no solo afecta al individuo, sino al entramado mismo de la civilización. Cuando una sociedad olvida sus símbolos originales, pierde también su brújula interior. Se rompe la relación con el cielo, con la tierra, con los ciclos que sostenían el equilibrio de la existencia. Sin geometría sagrada, el tiempo deja de sentirse cíclico y se vuelve lineal, agotador. La arquitectura pierde resonancia. Los espacios ya no sostienen el espíritu. La educación, la salud, incluso las decisiones colectivas se desconectan de cualquier principio armónico. Lo más delicado es que esta pérdida no se nota. No duele como una herida visible, pero genera una desconexión sutil y profunda. Nos alejamos de los símbolos y con ellos de los ritmos naturales que regulaban nuestra vida. Los ciclos lunares, las estaciones, los pulsos internos del corazón energético. El alma, sin estos referentes, comienza a desorientarse. Y sin embargo, algunos aún lo recuerdan, sin saber cómo. Lo dibujan en cuadernos, lo sueñan,
Se sienten atraídos por él como si respondieran a una llamada antigua. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque el patrón sigue vivo. Y cuando una figura resuena con lo profundo del alma, ni el olvido ni los siglos pueden enterrarla del todo. Es aquí donde algo empieza a alinearse otra vez, donde la figura olvidada comienza a vibrar dentro del cuerpo, donde los puntos sutiles de la conciencia vuelven a recordarse entre sí. Y aunque no lo sepas aún, podrías estar muy cerca de despertar algo que ya conociste antes. Y justo ahí, cuando parece no haber salida, aparece algo que podría cambiarlo todo. Tal vez la viste grabada en piedra, dibujada en alguna libreta, impresa en la portada de un libro místico o tatuada en la piel de quien no sabe explicarla. La flor de la vida está en todas partes y, sin embargo, su significado ha permanecido sellado. Los antiguos la conocían con otros nombres. No todos la llamaban flor. En Egipto era parte del ojo de Ra, codificada dentro de la proporción del templo. En China resonaba con los ciclos del I Ching. En la India, sus patrones estaban contenidos en los mandalas védicos más antiguos. Incluso en Mesoamérica, formas similares surgían entre los tejidos sagrados y las estructuras de los calendarios solares. Lo sorprendente es que estas culturas jamás se tocaron. Sus caminos no se cruzaron. Sus lenguas eran distintas. Sus mitologías también. Y sin embargo, todas convergían en la misma forma. Círculos entrelazados, proporciones precisas, simetrías vibracionales. ¿Por qué? Porque esta figura no es cultural, es universal. Los sabios del mundo antiguo decían que la geometría sagrada no se inventa, se descubre. Está en el ADN, en los cristales, en el crecimiento de las plantas, en la estructura del tiempo. La flor de la vida es entonces un idioma anterior al lenguaje, un puente entre lo invisible y lo tangible. Y su verdadero poder comienza cuando se entiende como un mapa. Cada círculo no es solo un trazo, es una frecuencia, una puerta, un nodo de energía que puede activarse. Quienes conocían estos secretos no solo la meditaban, la utilizaban para sanar, para alinear espacios, para abrir rutas internas hacia el cuerpo de luz. Se decía que quien comprendía sus proporciones podía alterar su realidad desde la raíz. Pero, ¿por qué nadie nos enseñó a leerla? Porque ese conocimiento fue sellado, literalmente. En muchos códices aparece acompañada de símbolos de ocultamiento. Ojos cerrados, manos que cubren, puertas que no se abren. El acceso se reservaba a quienes habían pasado ciertas iniciaciones, porque se entendía que este poder, mal usado, podía también desordenar. Y entonces llegó el olvido. La flor quedó reducida a un símbolo decorativo, sin instrucción, sin explicación, solo imagen. Hoy, al verla, el alma reacciona, pero la mente no comprende. Sentimos que hay algo ahí, pero no sabemos nombrarlo, y sin nombrarlo, no lo activamos. Y sin embargo, no todo está perdido. Algunos templos aún la conservan en sus muros. Algunos rituales aún la usan en secreto. Y en este viaje estás comenzando a recordar lo que nadie te dijo. Porque lo más revelador, aún no lo has visto. En un instante entenderás cómo este símbolo puede tocar tu cuerpo, tu espacio, tu energía. No solo como metáfora, sino como herramienta real. Y entonces todo cambiará. Muchos la ven como arte, un patrón bonito, hipnótico, tal vez incluso espiritual. Pero lo que pocos entienden es que la flor de la vida es una tecnología, no electrónica, sino energética, viviente. Un mapa fractal que opera como una llave maestra en los planos invisibles.
No es una metáfora, no es un símbolo pasivo. La flor de la vida, en su perfecta simetría de círculos interconectados, es una estructura que codifica la vibración original del universo. Su geometría no es arbitraria. Cada punto, cada intersección, corresponde a frecuencias armónicas que afectan la materia, la energía y la conciencia. ¿Te parece exagerado? Considera esto. En física cuántica se sabe que la forma altera la función, que la geometría de un campo puede influir en cómo se comporta una partícula. Ahora imagina lo que sucede cuando colocas un patrón como la flor de la vida cerca de tu cuerpo, tu agua, tus pensamientos. Estás alterando, sin saberlo, la forma en que tus células dialogan con la realidad. Y eso, los antiguos lo sabían. Sabían que ciertos patrones podían armonizar el campo sutil del cuerpo humano. Sabían que una figura no solo es visual, sino vibracional, y que usarla con intención podía equilibrar centros energéticos, desbloquear rutas internas o incluso influir en el sueño y el estado de ánimo. ¿Aún lo dudas? Experimentos modernos han mostrado que cuando se coloca agua sobre un patrón de la flor de la vida, su estructura cristalina cambia. El agua responde, se ordena, se embellece. Porque esta figura no es solo decorativa, es una firma de orden. Pero, ¿por qué afecta también la conciencia? Porque el cerebro humano también responde a patrones, a asimetrías. Las proporciones áureas. Tu mente, al observar la flor de la vida, entra en resonancia con su orden interno. Esto no es misticismo sin base, es neurogeometría. Cuando miras un patrón armónico, ciertas áreas del cerebro se activan, se reduce el estrés, aumenta la coherencia cerebral, se facilita la meditación. Y ahí comienza lo extraordinario. Porque cuando el cuerpo, la mente y el entorno entran en coherencia, la realidad se vuelve maleable. Puedes influir en tu estado energético, puedes elevar tu frecuencia, puedes abrir puertas interiores que antes estaban selladas. Los antiguos usaban la flor de la vida para eso. La grababan en templos, no como adorno, sino como modulador energético del espacio. La portaban como amuleto, la usaban en rituales, la colocaban debajo del agua, de los alimentos, del cuerpo, para reordenar. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas comprender toda su complejidad matemática. Basta con interactuar con ella con respeto, con presencia, con intención clara. Al portarla cerca del corazón, armonizas tu campo. Al meditar frente a ella, alineas tu conciencia. Al colocarla bajo tu cama, influyes en los sueños. Al cargar agua sobre ella, elevas su vibración. Pero el misterio no termina ahí. Cuando observas de cerca la estructura de la flor de la vida, notas algo que va más allá de su belleza. Ves que en su interior se ocultan otras figuras. La semilla de la vida, el árbol de la vida, el cubo de Metatrón e incluso la estrella tetraédrica, la base del cuerpo de luz. No es solo una figura aislada, es un sistema codificado, una matriz madre que contiene en sí misma las proporciones sagradas de toda la existencia. ¿Y qué significa esto? Que al contemplarla, estás interactuando con una síntesis visual del universo. Estás recordando, aunque no lo notes de inmediato, la arquitectura invisible de tu alma. Algunos lo han sentido como un déjà vu, otros como una llamada interna, y otros simplemente no pueden dejar de mirarla, porque la forma tiene poder, porque el alma reconoce lo que la mente ha olvidado. Y si todo en la creación se construyó desde este patrón, entonces al sintonizar con él, también podrías reconstruirte. Hoy, al entrar en contacto con este símbolo, aunque sea de forma casual, algo se reactiva. Una parte de ti, más allá de las palabras, reconoce la llamada. Y entonces sucede lo inesperado.
Tu cuerpo comienza a responder. Tal vez no con luces ni visiones, sino con sincronías, con sueños más claros, con una calma que no puedes explicar. Porque al rodearte de un patrón coherente, invitas a tu campo a hacer lo mismo. Imagina lo que ocurre cuando colocas ese símbolo bajo el agua que bebes. O lo dibujas sobre tu libreta de pensamientos. O lo llevas en tu pecho. Estás alterando el diálogo invisible entre tú y la realidad. Estás enviando un mensaje al universo. Estoy recordando. Y ese mensaje, cuando es genuino, recibe respuesta. Muchos testimonios coinciden. Al usar la flor de la vida con intención, comienzan a aparecer señales, encuentros improbables, ideas precisas, cambios energéticos, porque el símbolo actúa como catalizador, como activador de una parte dormida. Pero esto no es automático. No basta con tenerla como imagen de fondo o estampada en una camiseta. Lo que activa su poder no es la forma sola, sino la atención con la que la invocas. Es la intención lo que convierte la geometría en tecnología. Y entonces comprendes que el símbolo no está fuera, está en ti, que el patrón no solo vive en los templos antiguos o en piedras grabadas, vive en tus células, en tu ADN, en el ritmo de tu corazón. Y lo único que hacía falta era volver a resonar con él. Ahora sabes por qué lo protegían, por qué lo escondían. Porque un símbolo como este, si cae en manos dormidas, se convierte en decoración vacía. Pero si es honrado por un alma despierta, se transforma en una llave. Así de sutil, así de poderoso. Y si todo esto ya te parece revelador, espera a ver lo que viene ahora. Porque en la siguiente parte comprenderás cómo activar esta figura como un ritual. No simbólico, no decorativo, sino práctico, funcional y cotidiano. No basta con conocer el símbolo, ni siquiera con comprenderlo. Lo que cambia la realidad es aplicarlo. Y aunque parezca algo complejo o reservado para iniciados, en realidad los antiguos sabían que su poder radicaba en la simplicidad. Por eso la flor de la vida era integrada en actos cotidianos, en prácticas que parecían banales, pero que en verdad eran rituales camuflados. Porque lo sagrado no se imponía, se encarnaba. Hoy tú también puedes hacerlo. Y no desde la fe, sino desde la experiencia. Aquí no se trata de creer, se trata de probar. Y estos tres usos, si los haces con atención, pueden comenzar a alterar tu campo de energía sutil. Primera, el agua que recuerda. El cuerpo humano es más de 70% agua, y el agua, como descubrieron Masaru Emoto y otros investigadores, tiene memoria, responde a la forma, a la intención, a la vibración. Colocar la flor de la vida bajo un vaso de agua durante unos minutos puede cambiar su estructura molecular. Se ha observado que el agua expuesta a este patrón geométrico tiende a formar cristales más armónicos, más coherentes, más bellos. Esto no es simbólico, es físico y es energético. Cuando luego bebes esa agua, no estás tomando solo H2O. Estás integrando una frecuencia, un orden, un código. Los antiguos lo sabían. Por eso consagraban el agua con símbolos, porque sabían que al beberla estaban informando al cuerpo, reescribiendo su vibración. Haz la prueba. Durante una semana, observa tus sueños, tu ánimo, tu claridad. No lo analices, siéntelo. 2. El cuerpo como talismán. Llevar la flor de la vida en el cuerpo, como dije antes, no se trata de moda o estética. Se trata de portar un sello que ordena. Puedes llevarla como colgante, en un anillo, como parche, incluso como tatuaje si así lo sientes.
Lo importante no es la forma, sino la intención con la que la portas. Cuando lo haces conscientemente, el símbolo comienza a actuar como un espejo. Te recuerda lo que ya eres y al mismo tiempo activa lo que habías olvidado. Muchos han reportado sentir más paz, más alineación, más claridad interna, porque al llevarlo cerca del corazón o sobre el plexo solar, el patrón entra en resonancia con los centros energéticos del cuerpo. Y no necesitas anunciarlo, ni explicarlo. Es un acto sutil, pero poderoso. Es llevar un mapa antiguo sobre tu piel. Tercero, el altar silencioso. Este tercer uso es simple y profundamente eficaz. Coloca una imagen de la flor de la vida en un lugar visible de tu casa. Puede ser tu espacio de trabajo, tu altar, tu cabecera. Ese lugar se vuelve un punto de coherencia, una frecuencia estable dentro del caos moderno. Puedes usarlo como punto de enfoque durante una práctica de respiración, o simplemente permitir que la figura esté presente mientras haces tareas cotidianas. Con el tiempo, tu mente empezará a asociar ese símbolo con orden, con presencia, con profundidad. Y algo curioso ocurre. Comienzas a pensar distinto, a tomar decisiones distintas, porque el símbolo ya no está solo en el muro, está en tu campo. No necesitas rituales complejos, solo atención y continuidad. Recuerda, la flor de la vida no es un amuleto, es una llave. Pero como toda llave, solo funciona si se inserta en la puerta correcta. Esa puerta es tu cuerpo, tu intención, tu conciencia. Y si has llegado hasta aquí, quizá ya sientas que algo se movió dentro de ti, que este símbolo no es externo, que te estaba esperando, y aún falta la última revelación, una que no se puede decir, pero que se puede recordar. Si un solo símbolo, tan simple y perfecto como la flor de la vida, puede influir en tu energía, armonizar el agua, cambiar tu estado mental y resonar con tus órganos internos, entonces algo importante ha sido omitido. No por accidente, no por descuido, sino porque aquello que puede activar al ser humano también puede liberarlo. Y lo que libera, incomoda. Lo que recuerda, desprograma. La flor de la vida no es un adorno. Nunca lo fue. Y si su poder sigue activo, si puede integrarse hoy en tu vida diaria y producir efectos reales, entonces lo que sabes sobre los símbolos, sobre el cuerpo, sobre la espiritualidad misma, ha sido filtrado, fragmentado y en muchos casos vaciado. Lo que acabas de redescubrir no es el final de un misterio, sino el principio de uno mayor. Porque si esto funciona, si este patrón todavía tiene el poder de modificar lo invisible, entonces hay más. Y ese más no está en ningún libro oficial, ni en museos, ni en conferencias. Está en las huellas que los antiguos dejaron en tu biología. Porque tu cuerpo no es solo un conjunto de órganos, es un archivo simbólico. Cada glándula es una puerta, cada hueso un número, cada centro energético un códice. Has recordado una figura, una palabra geométrica, pero el idioma completo aún duerme. Aún no has visto el mapa que une todos los puntos. Aún no sabes qué ocurre cuando los símbolos perdidos se colocan en el orden correcto. Entonces la pregunta ya no es ¿funciona?, sino ¿qué más han silenciado con tanto cuidado? ¿Qué otros patrones están sellados en templos, en sueños, en gestos cotidianos que ya no sabemos interpretar? Porque si este símbolo era real, entonces tal vez lo sea también el lenguaje del universo. Y si lo es, entonces tú, como parte del universo,
Puedes leerlo, puedes reactivarlo. Este canal no es entretenimiento, es una grieta en el muro del olvido. Aquí no viniste a aprender, viniste a recordar. Y lo que recordarás, no te lo puedo anticipar. Solo puedo decirte que lo que sigue es más profundo, más antiguo y más real de lo que imaginas. Si algo dentro de ti vibró al escuchar esto, no lo ignores. Es tu alma tocando la puerta. Y este fue apenas el primer sonido.